estamos de regreso, gracias por la sintonía y como conversábamos antes de irnos a la pausa, estamos aquí ya con nuestra compañera, parte importante de este equipo, del Maylin Martínez, del Maylin, nuestra psicóloga de cabecera. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por siempre estamos aquí una semana más, encantada Sí. siempre de estar aquí como cada miércoles. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy común, pero que a veces aunque sea un tema común desconocemos mucho, y es sobre uno de los problemas más comunes en el área de la salud mental y que luego de la pandemia del COVID-19 hemos visto un aumento importante y es sobre la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, inquietud, preocupación. Y es importante destacar que es una respuesta completamente normal del cuerpo que nos prepara, o sea, para una situación amenazante, de peligro. Entonces, este sentimiento nos ayuda a preparar el cuerpo, por ejemplo, si hay que huir ante alguna amenaza. Por lo que es importante destacar que la ansiedad no es un sentimiento negativo. Puede aparecer, por ejemplo, se experimenta el miedo o la inquietud, por ejemplo, cuando tenemos un examen importante, algún evento, una entrevista de trabajo, por así decirlo. Pero entonces, ¿cuándo ya la ansiedad pasa a ser algo negativo? Ahí diferenciamos lo que es la ansiedad normal de la ansiedad patológica o ya cuando se cumplen los criterios para un trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad patológica es el miedo o preocupación ya intensa o excesiva cuando estamos bajo alguna circunstancia estresante o también en la vida cotidiana sin tener ninguna amenaza o peligro y entonces sentimos ya ese sentimiento de miedo intenso sin ninguna amenaza. Y ahí entonces hablamos de lo que es la ansiedad patológica. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad patológica? Bueno, lo primero es la solución de los problemas. Con la ansiedad normal, incluso la ansiedad normal puede ser útil en dado caso, porque por ejemplo, si tenemos un examen, sentir esa ansiedad, ese miedo, ese temor nos lleva a estudiar. En cambio, con la ansiedad patológica nos bloquea, nos obstaculiza, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos al momento de tomar el examen? Que nos bloqueamos, la mente se nos queda en blanco. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia es la intensidad. La ansiedad normal es proporcional al estímulo que la provoca, mientras que la ansiedad patológica tiene una intensidad muy elevada y una duración también y es bastante desproporcionada. Y también otra diferencia es en cuanto al estímulo identificable. En la ansiedad normal se puede reconocer qué situación, qué cosa nos puede causar esa ansiedad. Sin embargo, en la ansiedad patológica no siempre es así. Las personas no saben qué le causa esa ansiedad, qué estímulo le causa ese malestar. Y otra diferencia muy importante es el foco de la preocupación. En la ansiedad normal, las personas se centran en lo que le causa la ansiedad y en buscar soluciones. Mientras que en la ansiedad patológica, las personas se centran en los efectos negativos que esta provoca. Entonces, existen diferentes factores que pueden llevar una ansiedad normal a convertirse en una ansiedad patológica, como lo son los estresores crónicos. Si una persona tiene una situación de estrés crónica como problemas financieros extremos ya, problemas familiares, de pareja, de salud, puede tener más probabilidades de desarrollar una ansiedad patológica. También el historial familiar, si usted tiene un familiar cercano que tiene un trastorno de ansiedad, trauma, si la persona ha pasado por un evento traumático, dígase un accidente, una enfermedad crónica, puede también tener más posibilidades, así también como el uso de sustancias, alcohol, drogas y también problemas físicos como son enfermedades cardíacas, asma, diabetes, como venía diciendo también enfermedades crónicas. Todo esto entonces puede aumentar el riesgo de desarrollar una ansiedad patológica, es decir, un trastorno de ansiedad. Cabe destacar que es difícil a veces
encontrar las causas de un trastorno de ansiedad. Y básicamente, generalmente, la causa se viene dando por tanto factores ambientales, genéticos y psicológicos. Entonces, ya aparte de las causas también, es importante que prestemos atención y también a los síntomas, porque si venimos presentando este miedo intenso, tenemos que poner ojo, como yo digo, a los síntomas y acudir a tiempo para poder adquirir el tratamiento a modo de prevención para que esa ansiedad entonces tampoco se desencadene como ansiedad patológica. Entonces, también surge la duda en sí de qué son los trastornos de ansiedad, cómo se clasifican, cuáles son estos. Bueno, como venía diciendo, los trastornos de ansiedad se caracterizan por el miedo o la preocupación intensa, excesiva. Y esta preocupación, estos miedos causan un malestar clínicamente significativo que afectan a las personas, tengan la edad que sea, y afectan los diferentes ámbitos de su vida, dígase relaciones de pareja, amistades, rendimiento escolar y también laboral. Entonces, dependiendo el foco principal del miedo o la preocupación, tenemos diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad por separación, muy común en menores, cuando el menor siente ese miedo de separarse de sus cuidadores, ya sea por miedo a que no vuelva, por miedo a que le pase algo. También tenemos las fobias específicas, cuando le tenemos miedo a un objeto o una situación, sea por ejemplo inyecciones, alturas, insectos. Tenemos la fobia social, cuando le tenemos miedo a una situación social, valga la redundancia, como hablar en público, relacionarnos con las demás personas. También está el trastorno de ansiedad generalizada, cuando tenemos en el día diferentes preocupaciones, ya sea pensando en el trabajo al mismo tiempo, que la salud de los hijos, que problema económico, o sea, y también causan un malestar clínicamente significativo. Están también lo que es el trastorno de pánico, que se caracteriza por una ansiedad repentina y que viene acompañado entonces con síntomas físicos como lo son palpitaciones, sudoración, aumento del ritmo cardíaco. También está lo que es la agorafobia, que suele aparecer luego de uno o más ataques de pánico e incluye el miedo a, por ejemplo, estar en situaciones o lugares donde la persona pueda sentir vergüenza, se pueda sentir encerrada. Entonces, cada trastorno de ansiedad, por así decirlo, tiene sus síntomas característicos, pero entre los principales podemos destacar tres grupos. Están los pensamientos o creencias ansiosas, cuando las personas sienten esta inquietud que interfiere en su vida cotidiana. Los síntomas físicos, como decía, aumento del ritmo cardíaco, mareos, problemas gastrointestinales, problemas para conciliar el sueño, mareos, o sea, todo eso en los síntomas físicos. Y también tenemos en el área conductual, ya cuando la persona evita dicha situación. Entonces, ya por ahí, entonces, en esta parte, tenemos hoy tratando lo que es los problemas de ansiedad, una problemática que en verdad tenemos que poner ojo y estar atento a los síntomas, porque a veces las personas muchas veces lo que hacen con los problemas de ansiedad es que lo evitan, piensan que el problema no está ahí, entonces eso lleva a que la ansiedad normal, porque lo vemos como algo normal, pero hay que saber diferenciar, como decía, de la ansiedad normal o la ansiedad patológica, para saber cuándo debemos buscar ayuda, para evitar entonces que si tenemos una ansiedad normal y ya vemos que los síntomas están saliendo de control, por así decirlo, podamos buscar ayuda a tiempo para que no llegue a convertirse en un trastorno de ansiedad y que esos síntomas no se agraven. Entonces ese ha sido el tema de hoy, que básicamente, como decía, las personas a veces tienen mucha duda en qué consiste la ansiedad. A veces me preguntan, ¿pero qué es la ansiedad? Y es un sentimiento, o sea, una sensación que todos en algún momento sentimos porque es una respuesta normal. Solamente tenemos que diferenciar cuándo es normal y cuándo entonces patológica.
Sí, definitivamente. Y yo pienso que ahora especialmente quizás la carga incluso de trabajo, Exactamente. el hecho de uno consumir muchos estimulantes como el café, o sea, esos productos que te alteran de alguna forma el índice de la adrenalina, eso todo te trabaja, ¿no? Sí, incluso el uso, como decía los síntomas que él enumeraba, el uso de la cafeína, Sí. también del alcohol, o sea, aumenta los síntomas y también de ciertos medicamentos, porque hay medicamentos también que como efectos secundarios pueden causar ansiedad. Dime, me interesa saber, ¿hay alguna diferencia? ¿Es un preámbulo la ansiedad a desarrollar depresión? Sí, realmente es muy importante lo que tú acabas de decir, porque suele suceder que en la mayoría de los casos es común también que se vea que una persona tenga uno o más trastornos de ansiedad y también uno de los trastornos más donde hay más comorbilidad de los trastornos de ansiedad es también con los trastornos depresivos. Entonces, frecuentemente también una persona tiene trastorno de ansiedad y también puede entonces llegar a desarrollar problemas de depresión. Y también en ciertos trastornos de ansiedad tenemos que tener cuenta porque hay también bastante riesgo suicida. En la parte de la medicación, Ujú. porque he escuchado que hay personas que desarrollan una vida normal, sin embargo, para tratar de controlar la ansiedad, incluso para tratar de conciliar el sueño, tienen que tomar medicamentos. Sí, ya ahí básicamente, como he dicho, siempre básicamente se llega al psicólogo Sí, cuando son problemas de ansiedad, porque las personas a veces no piensan que sea tan crónico. Entonces, cuando llega el psicólogo evalúa la intensidad, como decía, de los síntomas. Entonces ya ahí considera si hay que referirlo al psicólogo para entonces llevar tratamiento psicofarmacológico con terapia psicológica. Si no me equivoco, bueno, en mi clase de psicofarmacología, claro está, se usan los antidepresivos también con los sí, problemas de sí. ansiedad. Por ejemplo, el citalopram. O sea, te dicen los nombres Ujú. médicos, no los nombres comerciales, Ah, que es muy lo que bien. yo más manejo. Y ya esa parte es la parte psiquiátrica. Excelente, bueno, yo creo que ha sido un contenido bastante interesante, todos en algún momento, producto de la rapidez con la que va el mundo, Exactamente. naturalmente hemos sido víctimas de ansiedad, de esa taquicardia, No, claro, es esa que la hambre. vida no es la misma que antes, como decía, va No, muy acelerada, va muy deprisa. Entonces ya las personas tienen, como pasa con el trastorno de la ansiedad generalizada, tienen demasiadas cosas en la mente a las que tienen que poner atención y todas esas cosas. Entonces por ahí se van desarrollando todas estas problemáticas. así es. Sabes, del Miley, antes de despedirte, yo estaba escuchando el Sol de la Mañana 106.5 en la radio cuando venía de camino y estaba diciendo el periodista, había una entrevista, ¿no? Y se estaba comentando sobre los resultados de un estudio que afirmaba que en República Dominicana el nivel de salud mental había mejorado después del COVID. ¿Tú tienes conocimiento de este estudio? ¿Estás de acuerdo? Estaba incluso tratando de buscarlo para darte el aval. Ujú. No lo he encontrado, pero se estaba diciendo en un medio nacional y estaba siendo sostenido por un especialista. Bueno, en los estudios básicamente hay que poner atención y ya cuando tiene el aval, claro está. Y cuando no llegan esos estudios, claro está, uno se pone contento de que vaya mejorando y todas esas cosas. Hay que ver en las consultas, porque claro está, también hay que ver las dos caras de la moneda, donde a veces se ven las consultas que Ujú. están llenas, que van, pero no necesariamente, sino que yo lo asimilo a eso, en que ya las personas están tomando más conciencia en torno a De la ir al salud mental, psicólogo, que lo de habíamos ir al psicólogo. hablado. No necesariamente porque hayan aumentado los problemas de salud mental, sino porque ya las Ok. personas están más conscientes y acuden. Y tú ves a veces que las consultas están un poco retiradas, a veces me llegan muchas quejas porque, ay, es que la cita me la están poniendo muy lejos, Ujú. porque allá ya hay muchas personas, o sea, ya están abarrotadas las Sí, consultas psicológicas. Y eso lo único que quiere decir es que estamos mejorando en torno a la psicoeducación, a la concientización y ya las personas están acudiendo a las consultas de salud mental, ya lo están normalizando. Que la salud mental es tan importante como la física y dependen una de la claro, otra. pero Exactamente. totalmente, totalmente. Voy a ver si puedo Ujú. traerte el estudio para que la otra semana Podamos lo hablar, analizamos, lo analizarlo, claro. profundicemos y eso. Del Maylin, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a Igual. recordar tus redes sociales. Me pueden seguir en mi Instagram, @miley, rayita abajo, 31. Ahí me pueden seguir. Así Esa es, es mi cuenta gracias. personal. Sí, gracias por estar con nosotros y nos Igual. volveremos a ver el próximo miércoles, si Dios así lo permite, señor.